El budismo es una religión y filosofía que se centra en la comprensión del sufrimiento y la búsqueda de la liberación del mismo. A lo largo de su historia, el budismo ha generado una gran cantidad de historias, algunas de las cuales son extrañas, pero a la vez reflexivas. Estas historias pueden ayudarnos a comprender mejor las enseñanzas del budismo y aplicarlas a nuestras propias vidas. Así que en este video vamos a hablar sobre las 6 historias más extrañas, a la par que reflexivas, en el budismo. Así que ahora, comenzamos. Es una parábola en el budismo que transmite una lección importante sobre la aceptación de la imperfección y la búsqueda de la plenitud espiritual, a pesar de las heridas y las imperfecciones en la vida. Había un monje budista que enseñaba a sus discípulos sobre la importancia de la aceptación y la comprensión de la imperfección humana. Un día, mostró a sus discípulos una cuchara rota y les dijo que esta cuchara representaba a cada individuo. Explicó que, al igual que la cuchara rota, todos están dañados de alguna manera y tienen heridas en sus vidas. Luego, el monje les dijo a sus discípulos que podían reparar la cuchara rota y hacerla útil de nuevo. Les mostraron cómo se podía unir cuidadosamente la cuchara rota con hilo y, aunque seguía siendo una cuchara rota, aún podía servir para comer. Aunque tenía sus cicatrices, no era inútil. La lección de esta historia es que, al igual que la cuchara rota, las personas tienen heridas e imperfecciones en sus vidas, pero esas heridas no las hacen inútiles. En lugar de buscar la perfección, se trata de aceptar y sanar nuestras heridas y aprender a vivir plenamente a pesar de ellas. Al reconocer y abrazar nuestras imperfecciones, podemos encontrar la plenitud espiritual y la aceptación de nosotros mismos y de los demás. La historia de la cuchara rota es una poderosa parábola que nos recuerda que la perfección no es necesaria para encontrar la plenitud y la sanación en nuestras vidas. En lugar de lamentarnos por nuestras heridas, podemos aceptarlas y seguir adelante con compasión y sabiduría. La historia del joven monje y el loto es una parábola budista que transmite una lección sobre la pureza y la iluminación espiritual. Se encuentra en varias fuentes, incluyendo el camino del Bodhisattva de Shantideva. La historia trata sobre un joven monje, recién iniciado en la vida monástica. Estaba luchando por comprender las enseñanzas budistas y avanzar en su camino espiritual. A menudo se sentía abrumado por las distracciones y los obstáculos en su mente y no podía encontrar la paz interior. Un día, mientras caminaba por un campo, el joven monje observó un loto en un estanque. El loto, a pesar de crecer en aguas turbias y fangosas, era puro y hermoso, con sus pétalos implacables que se elevaban sobre la suciedad del agua. El joven monje quedó asombrado por esta visión y se dio cuenta de que el loto representaba la iluminación y la pureza espiritual. A través de esta experiencia, entendió que, al igual que el loto, uno puede encontrar la claridad y la pureza en medio de la confusión y la turbiedad del mundo exterior y la mente. Esta historia resalta la idea fundamental del budismo de que la iluminación es posible para cualquier persona, independientemente de su entorno o circunstancias. Al igual que el loto que crece en aguas turbias, los seres humanos pueden purificar sus mentes y alcanzar la iluminación espiritual, a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentan en la vida. En este puesto, vamos a hablar de una fábula budista que se ha transmitido durante siglos. La historia cuenta sobre 3 monjes que vivían en un monasterio en la China antigua. Los 3 monjes eran conocidos por su alegría y su disposición de ayudar a los demás. Solían dirigirse al centro de las ciudades y pueblos, donde comenzaban sus carcajadas. Los 3 monjes seguirían trayendo risas y alegría a las ciudades que iban, hasta que llegaría la noticia de que uno de los monjes había muerto. Los ciudadanos se reunieron en el centro de la ciudad para ver si los 3 monjes seguirían riendo, o para acompañarlos en su dolor y sufrimiento por su pérdida. Las personas se habían encontrado la sorpresa de que los monjes, a pesar de que habían perdido a un ser querido, seguían riéndose y estando alegres. Muchas personas estaban incómodas y confundidas, ya que no entendían por qué la muerte de uno de sus compañeros les puede causar risa a los otros 2 monjes. Cuando la gente decidió preguntarles a los monjes por qué les hacía gracia la muerte de su amigo, estos respondieron que, en la noche anterior, habían hecho una apuesta sobre quién sería el primero en morir. El monje había apostado por sí mismo, ya que decía que él iba a ser el elegido. Escribió una carta en la que decía cómo quería que lo cremaran, y al final terminó ganando la apuesta. Cuando fueron a cremar al monje tal y como había ordenado en su carta, las llamas comenzaban a alcanzar el cuerpo del monje,
Los fuegos artificiales que llevaba oculto en la túnica comenzaban a explotar ante la fascinación de los testigos. Al principio, exceptuando los dos monjes sonrientes, la multitud lloraba y estaban tristes, pero después, todo el pueblo terminaría riéndose y llenándose de alegría. La historia tiene su origen en el libro del Bosque de los Sutras, que fue escrito en el siglo VI después de Cristo, en China durante la dinastía Tang. Si bien la historia de los tres monjes sonrientes es bastante trágica, también nos enseña que, a pesar del sufrimiento y las dificultades, siempre hay que ser positivos, aunque claro, tampoco hay que llegar al extremo en el que llegaron los monjes. Es una historia trágica pero reflexiva del budismo antiguo. Cuenta la historia de un rey y una reina que estaban profundamente enamorados, pero que fueron separados por la muerte prematura de la reina. Piyadashi era un rey que gobernó el imperio Maurya en el siglo III a.C. Era un rey compasivo y tolerante, conocido por sus decretos que promovían la paz y la tolerancia religiosa. La reina Mayika era la esposa de Piyadashi. Era una mujer hermosa y sabia, y era amada por su pueblo. Piyadashi y Mayika estaban profundamente enamorados, y su matrimonio era una unión feliz. Sin embargo, Mayika murió prematuramente, dejando a Piyadashi desconsolado. Piyadashi construyó un monumento en honor a Mayika, era un pilar de piedra y dedicó su vida a ayudar a los demás. El pilar estaba decorado con inscripciones que celebraban la vida y el amor de la reina Mayika. La historia de Piyadashi y la reina Mayika nos enseña que el amor verdadero es una fuerza poderosa que puede inspirarnos a hacer el bien en el mundo. También nos enseña que la muerte es una parte natural de la vida y que debemos aprender a aceptarla. Es una historia breve que aparece en el libro de los cuentos y fábulas de Buda, de Jack Kornfield. Cuenta la historia de dos monjes budistas que viajaban juntos por el bosque. El primer monje era un hombre joven y arrogante. El segundo monje era un hombre viejo y sabio. El primer monje le dijo al segundo monje que él era un gran maestro del budismo. El segundo monje le dijo al primer monje que él era un simple estudiante. Los dos monjes comenzaron a discutir sobre sus creencias. La discusión se hizo cada vez más acalorada, hasta que el primer monje le dio un puñetazo al segundo monje en la cara. El segundo monje, que estaba herido, le dijo al primer monje que estaba decepcionado de él. Le dijo que un verdadero budista nunca usaría la violencia. El primer monje se dio cuenta de que él había hecho mal. Se disculpó con el segundo monje y le pidió que lo perdonara. El segundo monje lo perdonó y los dos monjes continuaron su camino. La historia nos enseña que todos cometemos errores. Sin embargo, también nos enseña que es importante ser compasivos y tolerantes. Debemos perdonar a los demás, incluso cuando nos han hecho daño. En este primer puesto, vamos a hablar de la historia de dos monjes budistas que ayudan a una mujer a cruzar el río. La historia comienza cuando dos monjes budistas están caminando por el bosque cuando se encuentran con una mujer que estaba tratando de cruzar un río crecido. El monje más joven le dice a la mujer que no puede ayudarla, ya que los monjes no deben tocar a las mujeres. La mujer está a punto de ahogarse cuando el monje más anciano la lleva a través del río sobre sus hombros. Los dos monjes continúan su viaje, pero el monje más joven está lleno de culpa. Se siente como si hubiera roto sus votos monásticos al tocar a una mujer. El monje más anciano le dice al monje más joven que no tiene que sentirse culpable. Le dice que lo que hizo fue un acto de compasión y que no hay nada de malo en ayudar a alguien que necesita ayuda. La historia termina con el monje más joven aprendiendo una lección importante sobre la compasión y el amor. Como le ocurría al monje joven, en muchas ocasiones nuestros pensamientos nos anclan a emociones nocivas como la ira y el rencor, que si no somos capaces de dejarlas atrás, nos harán cargar con sentimientos como la culpa y el resentimiento. Es muy importante trabajar para superar este tipo de sentimientos, ya que de no hacerlo, pueden llegar a convertirse en un pesado lastre en nuestras vidas que nos impedirán continuar con nuestro desarrollo personal. Y bueno, hasta aquí ha terminado el video sobre las historias más extrañas, a la par que reflexivas, en el budismo. ¿Qué otras historias así conoces? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!